Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Específicamente nos estamos concentrando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El tema que estamos discutiendo un poco y estamos procurando conocer en nuestro estudio es que Pablo, desde el versículo 22 hasta el versículo final, el 30 de este capítulo, nos habla y nos presenta que Pablo es un ciudadano romano. Después de su defensa ante los judíos, parece que no quieren escucharlo, porque en el versículo 22 ya nos decía directamente, lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de la tierra, porque no merece vivir. Como ellos vociferaban, tiraban sus mantos y arrojaban polvo al aire, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio? Y al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Aquí entonces estábamos hablando, tanto el versículo 25 como el versículo 26 nos estaba presentando la ciudadanía. Lucas está apelando aquí a la ciudadanía, dice que Pablo tiene la ciudadanía romana de todo lo que nos está narrando. Entonces vino el tribuno y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo sí. Entonces estos tres versículos son muy interesantes porque tenemos la defensa de Pablo, pero ahora recurriendo nada más y nada menos que a su ciudadanía romana. Mirando un poco más atrás, ¿verdad? ¿De dónde le vendría esta ciudadanía? Si el padre de Pablo obtuvo la ciudadanía de la ciudad de Tarso, se nos plantea el interrogante de cómo la consiguió. Entonces, pues ya está ese medio catuista, siendo de Tarso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el padre, o sea, el papá en su familia ya hayan conseguido esta ciudadanía romana? Para la adquisición de una ciudadanía romana se presupone cierto prestigio y prosperidad económica, es decir, que entonces los padres, la familia de Pablo tendrían que haber sido gente económicamente bienestante. Hay algunos estudiosos que subrayan que el hecho de que Pablo hubiera sido enviado a Jerusalén
para su formación indica claramente su proveniencia de una familia pudiente. Porque para ir ya de Tarso hasta Jerusalén es tener ya de parte de sus padres la posibilidad de ser enviado a otro país, a otra ciudad, para que pueda estudiar, para que pueda formarse. Y antes dice, bueno, ya lleva, va a ver a los Estados Unidos, a Europa, etcétera, a las universidades, es porque tienen posibilidades, de Kuwait. Y es lo que estamos entendiendo aquí, ¿verdad? Que los padres de Pablo posiblemente entonces tenían un poder financiero bastante interesante y llegar hasta Jerusalén para su formación indica claramente esta proveniencia de una familia pudiente, con recursos económicos para poder financiar sus estudios. En este sentido, también se podría interpretar la noticia de que Pablo estaba en condiciones de asumir los costes que conllevaba el que 4 hombres pudieran cumplir sus votos. Cuando él llega a Jerusalén, ¿se acuerdan? En el capítulo 21, cuando se encuentra con los de la iglesia, ellos dice, han oído decir acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles, que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni caminen conforme a las tradiciones. ¿Qué vamos a hacer? Dicen aquí, ¿verdad? Los que están en Jerusalén y le están recibiendo a Pablo. Porque todos sabrán que has venido. Entonces haz esto que te decimos. Te daremos 4 hombres que han hecho un voto, úneteles y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza. Es decir, quiere decir que Pablo posiblemente era de una familia económica bienestante, por eso es que podría pagar también los votos por otras personas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Me rindo a ti,
sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Caminata de la Fe al Cerro San José de Ibicuí, el sábado 5 de octubre, celebración de la Santa Misa por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Invita el cura párroco de Ibicuí, el Padre Ignacio Espínola. Subida al cerro a partir de las 5 de la mañana, celebración de la misa en la cima del Cerro San José a las 9 horas. Les esperamos.
necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, mi Dios. Eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor. Yo te necesito. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Nos estamos informando un poco por qué esto de la ciudadanía romana. Lleva ya examina a Pablo de dónde le viene esa ciudadanía romana. Aunque te tenía monguetalla, Shakuri, ¿verdad? Son suposiciones y son estudios, ¿verdad? Que uno va haciendo, porque se dice que si Pablo tiene la ciudadanía romana, primero nos preguntamos de la propia familia. Si el padre de Pablo consiguió esa ciudadanía romana, ¿cómo lo consiguió? Posiblemente porque tenía también poder económico, ¿verdad? Poder de adquisición. Y después, mirando un poco la realidad de Pablo, siendo de Tarso que va hasta Jerusalén para formarse o estudiar las cosas, también nos da a entender de que Pablo estaba manejando un cierto capital. Y el hecho, cuando llega en el capítulo 21, él está volviendo, también se nota que tiene recursos económicos, por eso es capaz de pagar, dice, por 4 personas, lo que se presenta para un voto, el hecho de rapar la cabeza, etc. O sea, todo lo que significa también el aspecto económico. Y vamos a continuar un poco mirando algo más, ¿verdad? Entonces, no es imposible que los antepasados hubieran comprado la ciudadanía de la ciudad de Tarso. O sea, esto podría darse. No hay ningún problema, ninguna situación que nos pondría en una dificultad. Ahora, dentro del campo religioso, la posesión de la ciudadanía de una polis griega constituía un difícil problema para los judíos practicantes. Problema para los judíos practicantes, el hecho de adquirir, ¿verdad? De comprar o de tener una ciudadanía, es decir, sobre todo de la ciudadanía griega. Dado que una civitas conlleva algunas exigencias con la sociedad y con los dioses de la ciudad. Entonces aquí estamos entrando ya en un problema de dicotomía, ¿verdad? Porque justamente Ñandecoya hay doble nacionalidad. Pero los griegos eran más exigentes, sobre todo estamos ahora mirando del aspecto religioso, porque tener una ciudadanía griega también te exigían ciertas cosas, dice, con respecto a los dioses, desde el aspecto religioso. Eran ciertas prácticas griegas incompatibles con las creencias, sobre todo la creencia de los judíos. Entonces, ¿cómo hacemos con los judíos practicantes? Sería imposible. Según algunos autores, la adquisición de la ciudadanía de una polis griega era casi equivalente al abandono del judaísmo. Era como decir, bueno, orellando y cuase y mala judaísmo, entonces orero jotan de aro, ya potan de malabrero, ya posea. Hay todo un estudio y varios estudios también, la discusión sobre la excepción por parte de los judíos del culto de los dioses de la ciudad en algunos materiales, que califica a los judíos que poseían la ciudadanía de alguna ciudad griega como no menos que apóstatas, no menos que apóstatas, así le están mirando. ¿Por qué? Y porque era prácticamente ya un abandonar el judaísmo. No eran bien vistos entonces los que tenían la doble ciudadanía. 2 alternativas se han presentado para intentar solucionar esta dificultad del hecho de que Pablo tenga doble ciudadanía. Primero, los judíos eran tan numerosos en Tarso que constituían una propia filé judía, así se le dice, ¿verdad? Entonces, todo un grupo, ¿verdad? Que ellos poseían, todo un grupo que ellos manejaban. Pero por desgracia tampoco no tenemos conocimiento del número de judíos que podían vivir en ese tiempo en esa ciudad, es decir, en la ciudad de Tarso, ni de la existencia de un grupo así de judíos que se reunían y que tuviesen la ciudadanía romana. Había siempre arreglos individuales, sobre todo cuando se trataba de judíos ricos. Hay algunos que consideran como única posibilidad para explicar la ciudadanía de Tarso del apóstol, si no se quiere poner en duda su historicidad,
que se había concedido a Pablo o a su padre la ciudadanía honorífica. Entonces esta es otra manera, ¿verdad? Como los exégetas, los estudiosos dicen, en realidad a Pablo y a sus padres, a su familia, más bien se les había dado una ciudadanía honorífica, es decir, que no necesita que entren directamente con todos los requisitos y las normas que exigía tal ciudadanía en el aspecto religioso con respecto a los griegos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos y alabanzas en tu honor,
exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar
que siempre sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y justamente esta partecita, ¿verdad?, en que ya le están arrastrando a Pablo, ya lo están como para meter en la cárcel. Sin embargo, él ahora está apelando a su ciudadanía romana. Apela ya Jain, apela ya entendese muy pauchupe, ya para la itu, etc. Pero hay ciertas incompatibilidades ya, porque era difícil, porque el que era ciudadano romano de cierta manera, el que tenía doble nacionalidad, ciertamente que ya le iba a ser difícil, porque en el aspecto religioso decíamos que era casi imposible ser ciudadano romano y al mismo tiempo ejercer todo el aspecto religioso con los judíos, elementos incompatibles. Ahora, según las consideraciones expuestas anteriormente, habría que concluir diciendo que la posesión de la ciudadanía de Tarso tenía que ser muy problemática para un fariseo como Pablo por los compromisos ciudadanos y religiosos a los que iba unida, aunque era posible. Recuerden que otro de los autores, para salvar esta situación, decía tal vez era simplemente una ciudadanía honorífica. Cuando es una ciudadanía honorífica, solamente te dan ese título, pero en realidad nunca necesitas ejercerlo. Eso sería mucho mejor para solucionar nuestro problema, ¿verdad? Porque sería imposible tener estas dobles nacionalidades, porque se vuelve incompatible para el judío. Y por otra parte también, si uno es ciudadano griego, de Tarso en ese caso, también tendrían sus exigencias de los cultos a los dioses. Entonces, debemos permanecer o tener, ¿verdad?, una abierta cuestión de si Pablo era verdaderamente un ciudadano de Tarso. Entonces queda un poco de nuevo en el aire con el signo de interrogación ante esta respuesta. Ahora, Pablo como ciudadano romano, según el texto de Hechos de los Apóstoles, Pablo poseyó una doble ciudadanía. Eso es lo que nos dice así, pero claramente desde el versículo 25. Cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Está cuestionando. En el 26 continúa siempre, pero ahora de la otra parte. Al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Esto es lo que después, de cierta manera, también le salvará a Pablo, ¿verdad?, del hecho, porque ya está siendo arrestado y está siendo llevado para ser encarcelado. Entonces vino el tribuno y le preguntó: ¿eres ciudadano romano? La pregunta clara, directa, ojo Pablo, ¿ve? Y Pablo respondió sí. Pablo respondió sí, es decir, se considera ciudadano romano. Ahora, en el periodo Julio-Claudiano, parece ser que la ciudadanía romana no excluía la posesión de la ciudadanía de otra ciudad, no excluía, como había sido el caso en el tiempo de la República Romana. Aquí, ciertamente que no vamos a hacer solamente un estudio sobre todo lo que con respecto a la ciudadanía romana, pero enseguida también en el versículo 29, entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida y el tribuno tuvo miedo
al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y no lo había encadenado. Entonces fíjense, ¿verdad? O sea que este es un privilegio y se nota que era un privilegio bastante fuerte. Entonces, va a haber poco reina que yo soy ciudadano romano, pero acá me hacen digamos, ahí, entonces sale, reluce en este caso su ciudadanía romana. Anteriormente, en nuestra discusión, cuando decíamos y presentábamos, ¿por qué Pablo, verdad? En sus cartas, él no dice en ningún momento de que él es ciudadano romano. Y entre las posibilidades decíamos porque él era humilde, no quería tampoco ese privilegio, no quería ponerse por encima de los demás, diciendo yo soy ciudadano romano, Sherenduque porque sea Yuina EPM y todos estos detalles. Tal vez entonces para que el evangelio fuera mucho más también original, que nadie le esté haciendo caso, escuchando simplemente porque él es de una jerarquía, entre comillas, mayor al ser ciudadano romano y tener ciertos privilegios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua. Y, no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema. Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Algunos libros de la Biblia son pura poesía. La mayoría de los poetas hebreos escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo, está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar. Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así: las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí. Ahora el poema que relata el mismo evento. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Wow! ¿Una muralla cuajada como gelatina y alimentos divinos? Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal. Y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos, el arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea. Y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa 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 pa. Y hay rima. Pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, ¿los poemas bíblicos no tienen orden? No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, 2 líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. ¿Pero exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo.
Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola. Sí, y luego ese tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad. Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, ¿a los poetas bíblicos les encanta el diseño? Oh, sí. Estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas. Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya, Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, en
entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Pablo como ciudadano romano. Este versículo que nosotros hoy subrayamos, entonces vino el tribuno y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo que sí. Aquí, las dificultades, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo, que Pablo, yo tengo la ciudadanía, dice, desde el nacimiento, dice Pablo, ¿verdad? Habría podido adquirir la ciudadanía romana, pues era cuestión que los mismos interrogantes también y dificultades que la adquisición de la ciudadanía de la ciudad de Tarso. Simplemente se ha dicho de paso que la mayoría de los estudiosos proponen la manumisión como el camino más probable para la obtención de la ciudadanía romana. La manumisión es el acto por el cual el dueño de la libertad da la libertad al esclavo. Entonces, es un derecho romano, ¿verdad? Esta presentaba dos grupos de modalidades: manumisiones solemnes y no solemnes. Los manumitidos por un medio solemne adquirían la ciudad romana y juntamente con la libertad. Entonces también aquí se está planteando otro elemento, ¿verdad? A ver cuál de ellos, que la mayoría de los estudiosos propone la manumisión, es decir, el esclavo que adquiere después su libertad y el esclavo entonces que entra a ser desde ese momento de la ciudadanía romana, como el camino más probable, ¿verdad?, para la obtención de la ciudadanía romana. Hay otros interrogantes, como si Pablo dominaba el latín, o si tenía 1 o 3 nombres, que era muy típico entre los romanos. Tampoco nosotros entraremos en todos estos detalles, ¿verdad?, pero estamos mirando y procuramos entender por qué Pablo o de dónde le viene esta ciudadanía romana. La ciudadanía romana se adquiría, 1, por nacimiento; 2, por manumisión, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Un esclavo que luego cobra
o recobra su libertad, o por la ley o por concesión del derecho de ciudadanía, donatio civitatis, individual o colectivo, concedido por el Senado o por el emperador a causa de leyes especiales, como podía ser después de prestar un servicio de 25 años en las tropas auxiliares romanas. Es decir, ahí la pecha, es como un jubilado, oye, jubilado 25 años de trabajo, a ver, iré encima, oye, bueno, usted de este momento es considerado ciudadano romano. Unido a la posesión de la ciudadanía romana estaban ligados privilegios en relación al derecho privado, procesal y estatal, derechos para elegir, excepción de castigos corporales, de derecho provocaciones, entonces, y obligaciones, impuestos y servicios militares. Solo los ciudadanos podían llegar a gozar de todos los derechos. La condición jurídica del ciudadano se puede sintetizar diciendo que en el orden político los ciudadanos tenían el derecho al desempeño de cargos públicos. Solamente entonces los ciudadanos, voto en las asambleas y el derecho de servir en las legiones. Y en el orden privado también el derecho a contraer matrimonio y constituir una familia. También todo esto, tenencia de derechos patrimoniales, celebración de actos relacionados con ellos, facultad de acudir a los tribunales. En la esfera religiosa también tenemos la asociación dedicada al culto de la ciudad, derecho a tomar los auspicios, derecho a ocupar los sacerdocios nacionales. Algunos judíos, tanto en Jerusalén como también en Roma y en Asia Menor, entre los cuales se supone a Pablo y a su padre, poseían la ciudadanía romana y gozaban de privilegios durante el periodo Julio-Claudiano. Bueno, estas son entonces las formas, así en una forma ciertamente muy general, de todos estos versículos que nos están hablando. Eres Pablo lo purúgina, lleva del versículo 25, cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano, y por de verdad, uno de los privilegios es que un ciudadano romano no podría ser azotado. Entonces Pablo está apelando a esto. Al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno, ¿qué vas a hacer? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces vino al tribuno y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo que sí. Queridos amigos, y así nos despedimos por el día de hoy. Yarañe, Nuevo Testamento, volveremos próximamente y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.